Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de esta plataforma Cosecha Los Intercontinental? Hoy celulares. nuevamente para Mm, dar este tiempo para edificación en este tema tan precioso ya. del reino de Dios. Y voy a orar para dar inicio a esta gracia de Dios que nos concede para compartir con el pueblo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este buen tiempo que tú nos concedes y que tu obra siga siendo edificada, oh Dios, a través de las Sagradas Escrituras, ya que nosotros somos piedras vivas y tú vas construyendo el edificio, Señor, conforme a la palabra que ha sido pronunciada, Señor, antes de la fundación del mundo, para que sea manifestada en estos tiempos finales, Padre. Hoy día, Señor, nos rendimos a tu palabra, a tu presencia, para que en el nombre que está sobre todo nombre, Señor, sanes nuestras dolencias, edifique nuestras vidas, oh Dios, porque somos tu iglesia, la cual tú compraste con tu sangre, Señor. Y es la palabra viva y eficaz, Señor, cortante como espada de dos filos, que va, oh Dios, transmitiendo la vida tuya, Señor, lo eterno, para que nuestras vidas sean edificadas, oh Dios, moldeadas, transformadas, oh Dios, para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Te agradecemos por los siervos aquí presentes y por todos los que nos oyen, nos escuchan a través de las redes sociales. Damos toda la gloria y la honra, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Voy a invitar al pastor Adrián Espinosa para que pueda continuar presentando al expositor de esta tarde. Bien, gracias a Dios. Seguimos aquí en Diálogo Teológico. Cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión seguimos con la reflexión, con el tema del reino de Dios, ¿no? El Evangelio del reino de Dios. Así que gracias por la vida de Daniel, que siempre está dispuesto a servir al Señor y a compartir este mensaje que hoy nos trae con mayor claridad. Adelante, Daniel, bendiciones. Muy buenas tardes con todos, que Dios me los bendiga. Nuevamente, muchas gracias por este espacio para poder compartir sobre el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio oficial, único, exclusivo que Jesucristo predicó durante todo su ministerio en la tierra. Nosotros como creyentes y por la gratitud de nuestra salvación por medio de la obra redentora de Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre para redimirnos y resucitando de los muertos para darnos vida eterna y el nuevo nacimiento a su reino eterno, para comenzar la carrera y cumplir el propósito de su voluntad aquí como en el cielo. Hemos estado hablando sobre el Evangelio del Reino, sobre el último gran avivamiento mundial, fundamentado a la luz de Jesús, que su testimonio es el espíritu de profecía. Hemos visto lo que significa predicar, hemos visto que Jesús predica un solo anuncio, que Jesús establece la prédica oficial y ordena declarando que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nuevamente quiero empezar con esta base que la voz del Padre descendió del cielo declarando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, a él escuchen, a él presten atención.
Y es necesario que nosotros, como buenos creyentes, fieles mayordomos y novias del Cordero, podamos someternos, anclarnos y pararnos sobre la principal piedra del ángulo, el fundamento de todos los apóstoles y profetas, ya que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y absolutamente nadie llega al Padre si no es por él. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Jesús. Esto quiere decir que Jesús no puede ser corregido. Nosotros debemos alinearnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si no, estamos envanecidos. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús mandó. ¿Cuál es la ordenanza de la gran comisión? Enseñar absolutamente todo lo que Jesús ordenó, que se enseñe de él lo que él ha revelado, los misterios, los secretos del reino de Dios. Puesto los ojos en Cristo Jesús, para no hundirnos como Pedro, tenemos que mantener los ojos en la palabra viva, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el fundamento de su iglesia. Si no entendemos esto, vamos a hacer de cualquier palabra, la vamos a poner al mismo nivel de Jesús, y eso es un error, ya que hay un principio gubernamental dentro del reino de Dios, al igual que en todos los reinos, que la jerarquía gubernamental más alta de autoridad dentro del reino es el rey y sus palabras son la ley. Ahora vamos a ver un tema importante que se basa en el siguiente principio. El principio de jerarquía gubernamental dentro del reino de Dios. El principio de jerarquía gubernamental dentro del reino de Dios. Esto va a ayudarnos a poder ordenar toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todos los hombres de Dios en las escrituras, en el libro de la ley que conocemos como la Biblia, fueron hombres inspirados y profetizaron de parte de Dios. Pero con la llegada de Jesucristo, Jesucristo no es una inspiración de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne, el creador del cielo y de la tierra hecho hombre. La palabra de Dios se manifestó en la boca de Jesús. La mente de Dios se hizo audible en Jesucristo, nuestro Dios, con nosotros, Emmanuel encarnado. Lo que Jesucristo habla es ley. Jesús es la cabeza, y cuando entendemos a la cabeza,
podemos discernir correctamente el movimiento del cuerpo, porque el cuerpo no se mueve sin las instrucciones de la cabeza. Y cuando entendemos la instrucción de la cabeza, podemos comprender con claridad el mover del cuerpo. Por eso, cuando se entrevista a una persona exitosa, se le entrevista para conocer sus pensamientos y cómo logró todo lo que hizo, que se ven en acciones, pero se interroga y se hacen preguntas a la cabeza para conocer su corazón y poder tener la claridad de sus movimientos. Ahorita vamos a hablar de un tema sencillo, pero que si lo logramos comprender, vamos a poder discernir muchas cosas. Recordemos Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? ¿A quiénes les pertenece el reino de los cielos? ¿Quiénes tienen el título de propiedad del reino de los cielos? Los pobres en espíritu, los humildes, los enseñables, con un corazón de niño, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Esto quiere decir que si les duele, les incomoda, les fastidia lo que vamos a revelar referente al reino de Dios de nuestro Señor Jesucristo, es porque tienes un corazón altivo, soberbio y arrogante, aunque tengas una apariencia de piedad, porque la palabra del Señor lo revela así. Y también revela que todo aquel que no ha entendido, que no comprende, que no percibe el reino de Dios, por más que seas pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, reverendo, arcángel, no has nacido de nuevo. Puedes ser el pastor más exitoso del mundo, con la iglesia más grande del planeta, con iglesias multitudinarias en cada país y nación, pero si no percibes el reino de Dios, si no lo puedes ver, si no lo puedes comprender, si no lo disciernes, no has nacido de nuevo, como Jesucristo lo revela en Juan 3, en su conversación con un principal fariseo del Sanedrín judío religioso de Israel, conocedor de las escrituras de memoria. Bueno, empecemos a desarrollar. El evangelio de salvación no existe. El evangelio de salvación no existe. ¿Cómo que no existe? Si así le llamamos. Efesios 1:13. Pablo hablando. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No se llama el evangelio de salvación. Dice el evangelio de vuestra salvación, ya que el evangelio del reino produce salvación, porque el Hijo de Dios se hizo hombre, la puerta abierta para que todo aquel que ingresa a través de él sea salvo por medio de la fe en su obra redentora. No se llama el evangelio de salvación, se llama el evangelio del reino. Jesús única y exclusivamente
predica el evangelio del reino durante todo su ministerio en la tierra. Jesucristo, el Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el pasado, presente, el futuro, el que era, el que es y el que ha de venir, solo predicó un solo anuncio, el evangelio del reino. Esto se encuentra registrado en el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de donde brota la esencia y el resplandor del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Aquel que el Señor Jesucristo establece, aquel que el Señor Jesucristo revela, aquel que el Señor Jesucristo predica todo su ministerio en la tierra y no cambia de evangelio. Solamente tuvo una sola predicación. En la reunión pasada desmenuzamos lo que significa la palabra predicar. Algo que la iglesia global en la actualidad no entiende, no comprende, no discierne, no ha entendido. Esta confesión confronta a todas las autoridades de la iglesia global porque no han entendido lo que significa predicar desde el concepto original de la mente de Dios. Y ellos están usando el concepto de predicar de Babilonia actualizada, que ha perdido su verdadero significado y se ha diluido. Por eso no lo comprendemos y no lo utilizamos con la propiedad que Dios quiere transmitir, que reveló a través de su Hijo Jesucristo. Predicar, para hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos la semana pasada, predicar no es enseñar, predicar no es testificar, predicar no es exponer, predicar no es sermonear, predicar no es explicar, predicar no es confrontar, predicar no es hacer parábolas, predicar no es ejemplificar, predicar no es guiar, predicar no es capacitar, no es formar, no es educar, no es discipular. Predicar significa anuncio publicitario oficial. Predicar significa hacer un anuncio publicitario oficial. Todo ese detalle lo hemos visto en la semana pasada, no vamos a entrar en eso hoy, pero predicar significa anuncio publicitario oficial. Hay un anuncio publicitario que ha sido oficializado. ¿Por qué oficializado? Porque Jesucristo lo oficializó. ¿Cómo así? Él lo predica durante 3 años y medio. No solo lo predica, Jesucristo ordena que prediques el evangelio del reino. No solo lo ordena, sino que se asegura y establece la fórmula de cómo se ejecuta la predicación oficial del evangelio del reino de Dios. El reino de los cielos está acercado. Esta es la predicación oficial, pero tiene que contextualizarse, asegurándonos de mantener el significado original para que el mundo de hoy lo comprenda correctamente, tal como le entendieron a Jesús cuando él lo predicó dentro de la cultura greco-romana judía. ¿Ok? Ahora, el evangelio se llama el evangelio del reino. En Marcos 16:15, cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A qué evangelio se refiere el Señor Jesucristo? Y el que ama a Jesucristo, su palabra guarda y su palabra obedece y a él imita. Porque él es la verdad absoluta. ¿A qué evangelio se refiere Marcos 16:15 cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se refiere
al único evangelio que Jesucristo predicó durante todo su ministerio en la tierra, que es el evangelio del reino, que tiene una forma de predicación específica. Recordemos que Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No dice el evangelio de salvación, no dice el evangelio del nuevo nacimiento, el evangelio del Shabbat, el evangelio de prosperidad, el evangelio de metodista, el evangelio bautista. No dice ningún otro evangelio que causa división al reino de Dios, fragmentándolo en la tierra. Se refiere al único y verdadero evangelio que Jesucristo predicó, ordenó y estableció que se predique de una forma específica hasta el fin del mundo. Pero es que lo que ocurre es que amamos más la obediencia a las tradiciones de los hombres que a las propias palabras de Jesucristo. Por eso nos encontramos en apostasía y nos justificamos para seguir haciendo lo que nos parece en nuestra propia prudencia. Bueno, vamos a entrar al tema y también vamos cerrando porque tiene que ser algo sencillo, algo ligero, algo transparente para poder comprender. En Mateo 17, en Mateo 17, Jesucristo, el fundador de la iglesia, Dios hecho hombre, ordena que predicar y establece cómo se predica el evangelio del reino. Mateo 17, Jesús ordena predicar el evangelio del reino. No solo lo ordena, aquí Jesús establece la fórmula de cómo se ejecuta la predicación oficial del evangelio del reino de Dios. Mateo 17. Y dice, y yendo, prediquen, diciendo, dos puntos, el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la prédica oficial. La prédica no se cambia, no varía, no se reemplaza, no se inventa, no se crea, no se altera. La prédica ha sido modelada en el testimonio de Jesucristo 3 años y medio en la tierra, ha sido ordenada por Jesucristo y ha sido establecida de cómo se ejecuta la predicación oficial. Jesús, algo tiene que saber ese hombre, aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos, aquel que es la vida y la voz audible de Dios en la tierra, aquel que es la verdad absoluta. Algo tiene que saber hasta el punto y coma de todo lo que ha dicho es la verdad absoluta, es la esencia, es la pureza, inmácula, sin arruga, sin mancha, buena, agradable, perfecta. Entonces, si Jesucristo usa la palabra prediquen diciendo, la palabra predicar significa heraldo, como hemos visto la semana pasada, heraldo es el cargo de un funcionario oficial dentro de un reino designado a anunciar las palabras exactas que le han sido encomendadas por mandato del rey. El heraldo estaba prohibido de cambiar las palabras, estaba prohibido de alterarlas, de reemplazarlas, de variarlas, de inventarlas, de alterarlas. Estaba prohibido. Si el heraldo se atrevía a modificar las palabras que el rey estableció que proclame, que anuncie, que pregone, que predique públicamente, si el heraldo se atrevía a cambiarla, modificarla, reemplazarla, alterarla, antes de que se oculte el sol, el heraldo era
condenado con la pena capital por rebelión contra el trono real. Pero gracias a Jesucristo, gracias a la Pascua del Cordero, que pasa por alto nuestras locuras, Él no nos va a matar, pero sí nos vamos a encontrar en obediencia y el Padre es que todos procedamos al arrepentimiento. Por otro lado, el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este resucitamos. Ahora hay una, digamos, un conflicto de mandamientos, un conflicto de leyes, un conflicto de autoridades. Pero cuando recurrimos al principio de jerarquía gubernamental dentro del reino de Dios, todo se soluciona. Los que han estudiado derecho comprenden eso un poco más, porque en el choque, en el conflicto de dos normas, prevalece la de mayor jerarquía. Dentro de un conflicto de normas, prevalece la de mayor jerarquía. ¿Qué quiere decir? Las palabras de Pablo y las palabras de Jesús no están al mismo nivel. Hay un orden gubernamental que procede de la cabeza. Pablo se sujeta a Jesús. Todos nos sujetamos a Jesús. Todos somos parte de su cuerpo y todos somos su esposa y estamos sometidos a él. Para poderlo entender, para poder entender a los apóstoles, es necesario comprender con claridad a Jesucristo, que es la cabeza. Si trato de entender a Jesucristo por medio de los apóstoles, surge la posibilidad de entrar en una confusión por no entender el concepto original. Y eso es lo que ha ocurrido con la iglesia. Ahora, Jesucristo dice, predica el reino y predícalo así. El reino de los cielos se ha acercado. De forma contextualizada está diciendo, predícale al mundo que el reino de Dios es el único y verdadero, legítimo sistema de gobierno diseñado y autorizado por Dios para ejercer la gobernanza oficial y absoluta del planeta Tierra. En beneficio de todas las familias de la Tierra, ya disponible hoy con todos sus sistemas, estructuras, políticas y diseños originales, listo para ser implementado en todos los países del planeta. ¿Qué queremos decir? ¿Pablo estaba equivocado? No. Pablo se está sujetando a Jesús, pero acá hay un tema que vamos a tratar, que Dios nos dé la sabiduría para poder explicarlo. Cuando la palabra Cristo, la palabra Mashiach, la palabra Mesías, significa ungido, el elegido, el seleccionado. ¿Para qué? ¿Ungido para qué? ¿Elegido para qué? ¿Seleccionado para qué? Es la pregunta. Todos decimos ungido significa ungido, pero ¿para qué? ¿Ungido para qué? ¿Elegido para qué? ¿Seleccionado para qué? Para reinar. Por eso ha nacido un rey, por eso ha sido crucificado el rey de los judíos, por eso Herodes quería matar y mató a los niños porque había nacido un rey, ungido para reinar. En la palabra más discernida de la frase, de la palabra Cristo, Mashiach o Mesías, es rey, el rey legítimo. Eso significa, el rey legítimo. Entonces, en un sistema de gobierno, de reino imperial de Roma, con una cultura greco-romana judía, que el único sistema de gobierno que conocen es reino. Cuando tú predicas al rey,
dentro de un reino, con cultura de reino, todo el mundo decodifica que ese rey viene con un sistema de gobierno para regir el mundo. Entienden eso. Por eso Pablo no estaba haciendo mal. En el contexto en el cual él predicaba a Cristo, la palabra Cristo, y por contexto cultural, la gente comprendía el reino de Dios. Por eso predicar a Cristo en un reino automáticamente se comprendía el reino de Dios como el único gobierno mundial, planetario, absoluto y verdadero, esperado en la cultura judía, conocida por los romanos y los grecos. Pero ahora, en la actualidad, que los gobiernos han cambiado, que la cultura ha cambiado, que la mentalidad ha cambiado, que la educación ha cambiado, que los sistemas de gobierno han cambiado porque vivimos en democracia, cuando tú anuncias, predicas, pregonas al rey, y no lo predicas como rey, lo predicas como Cristo, lo predicas como Salvador. Tú predicas a Cristo en la actualidad como Salvador, cuando esa es la palabra Jesús. Cuando la palabra Jesús significa Dios salva, y Cristo significa el rey auténtico, el auténtico rey, el único elegido para reinar el mundo entero por la eternidad, el único verdadero rey del planeta Tierra. Entonces, cuando tú predicas en democracia a Cristo y todavía lo presentas como Salvador, se pierde el mensaje y el anuncio original del reino de Dios como Cristo estableció. Por eso Jesucristo sabía de que los gobiernos iban a cambiar y él se asegura de establecer la fórmula correcta de cómo predicar oficialmente el evangelio del reino para que no haya confusión. Entonces, cuando tú predicas a Cristo y todavía como Salvador, la gente cree en el Salvador, pero no entiende nada del reino. ¿Y cómo sabes que no entienden nada del reino? Porque se denominan, porque se etiquetan con religiones y siguen inventándose nombres y hemos olvidado que no somos religión denominacional, cristiana, sectaria, pagana, judaica, mundana, sino que somos un solo pueblo, una sola nación, el reino de Dios en la tierra. Porque el nuevo nacimiento nos da la nacionalidad de ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, no es que Pablo se haya equivocado, sino que en el contexto que él lo predicó estaba bien. Pero como los gobiernos han cambiado, no puedes hacer la fórmula de Pablo porque no funciona, porque ni siquiera tú lo entiendes. Cristo significa rey y el problema es que tú predicas a Cristo y lo presentas como Salvador, cuando estás presentando a Jesús como Salvador, porque salva, pero no estás revelando al Rey, Cristo, al Mashiach, al Mesías, como el Rey absoluto del planeta Tierra, que tiene un sistema de gobierno, el único y verdadero, autorizado por Dios para regir el mundo, y cuando a veces lo haces, tiras el reino de Dios para el futuro, como si no estuviera acá, cuando el evangelio del reino es que el reino de Dios ya está aquí, con todos sus sistemas, estructuras, políticas y diseños originales listos para ser implementado en todos los países del planeta, a todo nivel de la sociedad. Esa es la buena noticia, porque Jesús trajo su reino, como está revelado en Isaías 9:6, que Jesús trae el reino de Dios. Ese es el evangelio del reino que tiene que ser predicado. En la actualidad, cuando tú haces el anuncio publicitario del reino de Dios como el único sistema de gobierno mundial, comienzan a entender que Jesús es el rey de este reino. Porque un rey no existe sin un reino y un reino no existe sin su rey. Y estamos acostumbrados a conocer a Jesús como Salvador, pero no lo comprendemos como el Rey de Gloria,
que ya reina desde ahora y que su sistema de gobierno esté en la tierra y ha sido delegada y asignada a su iglesia para que se predique, para que se enseñe, para que se manifieste, para que se establezca y transforme hasta lo último de este globo terráqueo. Entonces, cerramos con este versículo, cerramos con Hechos 28, 30 y 31. Pablo, en la plenitud de su vida ministerial y en el apogeo de su madurez espiritual, entendió lo que nosotros estamos discutiendo hoy. Dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El reino de Dios se predica y a Cristo se testifica, se enseña, se revela, se capacita, se educa para transformación. El reino se predica, el anuncio publicitario es el reino de Dios y el testimonio de Cristo para salvación y las enseñanzas de Cristo para transformación y restauración de los hijos de Dios para que recuperen la mente de Cristo, para que vuelvan a reinar sobre la tierra como fue desde un principio. Se predica el anuncio publicitario a nivel mundial de que el reino de Dios es el único sistema de gobierno autorizado para regir el planeta Tierra. Jesucristo es ese rey y comienzas a contar de la obra redentora que es el testimonio de Cristo, y todos los que tengan fe, gracias al Espíritu Santo que produce convicción de pecado, justicia y juicio, se salvan. Y una vez que se salvan, ¿por qué están a salvo? Porque han entrado al reino, han vuelto a nacer. Y una vez que han vuelto a nacer, tienen que discipularse para ser transformados, para restaurar su mente de Cristo, para que vuelvan a reinar en la tierra como en el cielo, en la plenitud de su Espíritu Santo. Espero que me hayan comprendido. Se predica el anuncio publicitario del reino de Dios.